Hola a todos, esta presentación ha sido preparada por el Cuerpo Académico ENGE 23107 y está dirigida en particular a estudiantes del sexto semestre que se encuentren en la modalidad de tesis de investigación. Esta presentación se concentra en presentar información sobre la elaboración de marcos teóricos y referenciales. Pues bien, en primer lugar recordemos que hay ciertos elementos que son esenciales o secciones que son básicas de todo reporte de investigación, sin importar la modalidad en la que estemos trabajando. Estas secciones suelen ser un planteamiento del problema, seguida de una revisión de literatura o marco teórico, como comúnmente se le conoce, un apartado de metodología, resultados, discusiones, seguidos de conclusiones. En esta ocasión nos vamos a concentrar específicamente en lo que atañe a la revisión de literatura o al marco. Hablaré específicamente del tipo de marco que se elabora en la Escuela Normal Juan Enríquez en función de las tres modalidades con las que contamos para la titulación. En primer lugar, en el caso de tesis. Bueno, en tesis contamos con un capítulo que se denomina marco referencial, el cual se conforma de dos grandes apartados. Estos apartados son, en primer lugar, el marco teórico conceptual y en segundo, el estado del arte. Por su parte, en el caso del informe, ellos cuentan con un apartado que combina lo que es un marco teórico con un marco metodológico, pero también está presente la revisión de literatura. Y finalmente tenemos al portafolio, donde los referentes conceptuales y teóricos están presentes a lo largo de todo el reporte escrito para dar solidez y fundamentar las evidencias que el portafolio presenta. Básicamente, lo que esto significa es que la revisión de literatura va a estar presente en cualquiera de las tres modalidades de titulación. En esta ocasión, y como lo mencionaba en un inicio, nos vamos a concentrar específicamente en lo que corresponde a la modalidad de tesis. Pues bien, en ese caso, hablemos sobre marcos teóricos. De acuerdo con Gallego 2018, un marco teórico constituye una guía conceptual del problema de investigación, pues expone el objeto de estudio desde la definición e interrelación de distintos constructos o variables. Nos debe de quedar muy claro cuando nosotros estamos planteando una investigación a qué nos referimos con el objeto de estudio. Pues bien, el objeto de estudio es aquello que nosotros queremos comprender, que queremos analizar dentro del contexto en el que se desarrolla nuestra práctica educativa. Es decir, tal vez mi objeto de estudio sean no sé, las competencias socioemocionales o el pensamiento crítico de los niños, o tal vez sean múltiples estilos de aprendizaje por el que presenten preferencia. ¿Ok? ¿Cuál es tu objeto de estudio? Es decir, ¿qué es aquello que realmente te interesa estudiar? En pocas palabras, se le relaciona con el tema. ¿Ok? El tema muy concreto ya de la investigación. Por otro lado, Matos y Matos afirman que el marco teórico se entiende como lo que existe sobre el objeto o el campo y consiste en la sistematización de todo fundamento conceptual que sienta las bases para la posible solución del problema. ¿Qué problema? El problema de investigación, lo cual ya hemos discutido con anterioridad cuando hablamos de, planteamiento de problemas, sobre todo a través de la creación de preguntas y objetivos de investigación. Entonces, ¿por dónde puedo empezar si yo quiero encaminarme ya en la construcción de mi marco teórico, mi marco referencial? El día de hoy me voy a encargar de presentarles o hablarles de tres técnicas muy concretas. Estas técnicas deben entenderse como ejercicios que ustedes pueden realizar por cuenta propia para ir avanzando este trabajo de construcción del marco referencial, en el caso de la tesis, ¿ok? La técnica número 1 consiste en la elaboración de preguntas, la 2 en la elaboración de un mapa conceptual, mientras que la técnica 3 consiste en la elaboración de un índice. A continuación las explicaré a más detalle. La técnica 1, elaboración de preguntas. Pues bien, literalmente lo que esto significa es que yo como investigador debo plantearme y debo anotar una serie de preguntas que orienten mi búsqueda de literatura. Por ejemplo, tal vez debo preguntarme, en primer lugar, ¿cuáles son mis conceptos principales? Si yo ya tengo establecido o seleccionado mi tema, mi problema con sus consecuencias, sus causas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los conceptos principales que se desprenden de ahí? ¿Qué conceptos principales están representados también en las preguntas de investigación, por ejemplo? Además, ¿qué quiero saber respecto a cada uno de estos conceptos o de estos temas? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo voy a empezar a redactar preguntas. Número 1, ¿cuáles son mis conceptos principales? Lo respondo, ok, esto variará mucho dependiendo o en función del tema que hayan seleccionado, de la problematización que hayan realizado, ok.
Entonces, bueno, anoto mis conceptos principales. Ahora, ¿qué quiero saber respecto a cada concepto? Supongamos que tenemos, no sé, inteligencias múltiples, por dar un ejemplo. ¿Qué quiero saber respecto a inteligencias múltiples? Bueno, tal vez qué se entiende por inteligencias múltiples, qué es inteligencia, qué inteligencias existen, ah, qué fundamentación teórica o científica existe detrás de ellas, cómo se utilizan en la educación. Es decir, todas estas son preguntas que corresponde responderlas con literatura o con investigaciones previas. No son mis preguntas de investigación. Mis preguntas de investigación, lo cual está en otro video que les hemos dejado en el canal de YouTube, corresponden a lo que yo quiero hacer con la información que voy a colectar, con los datos que voy a colectar. Estas preguntas de esta técnica, de esta sección, de este pequeño ejercicio, ahí son preguntas concretas, algo que yo le puedo preguntar a un libro, que puedo preguntar en internet, en Google Scholar o en alguna otra base de datos académica. ¿Qué quiero saber yo respecto a cada uno de estos conceptos? Entonces, en base a esto, yo tendré que ir elaborando esta lista de preguntas. Como tercer paso, debo preguntarme también si yo ya tengo conocimientos previos respecto a algún subtema. Y de ser así, entonces tal vez tendré que ir elaborando preguntas también acerca de estos subtemas. Permítanme dar otro ejemplo, no sé, pensemos tal vez en estilos de crianza, ¿ok? Número 1, ¿qué es un estilo de crianza? ¿Qué estilos de crianza existen? Tal vez yo voy a encontrar diferentes fuentes que nombren de formas diferentes a los estilos de crianza, ¿ok? Pero bueno, ¿qué encuentro reportado en la literatura? Tal vez si yo encuentro que existen, no sé, supongamos 3 tipos principales de crianza. Vamos a hablar en este momento de democrático, autoritario y permisivo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero saber respecto a cada uno de estos subtemas? Bueno, ¿qué es la crianza autoritaria? ¿Qué la caracteriza? ¿Qué consecuencias suele tener? ¿Ok? Tal vez, ¿qué es la crianza permisiva? Nuevamente, ¿qué la caracteriza? ¿Qué tipos de acciones o qué tipo de, tal vez, acciones toman los padres de familia? ¿Qué tipo de comportamientos me reporta la literatura que genera esto en los niños? ¿Ok? A esto me refiero con ir haciendo preguntas de cosas que a mí me interesa saber respecto a mi tema y a los subtemas que de esto se vayan desprendiendo. Entonces, para cerrar con esta técnica, el ejercicio consistiría en elaborar tantas preguntas como me sea posible sobre los temas centrales de mi investigación, los subtemas que se me ocurren, y si no se me ocurren muchos de momento, pues bueno, empezar a responder las preguntas originales, que son las de los temas principales de la investigación, y una vez que yo me haya empapado un poco más de esa literatura, ir buscando subtemas y haciendo preguntas al respecto. Pasando a la técnica número 2, este ejercicio consistiría en la elaboración de un mapa conceptual, donde yo ya sea capaz de identificar conceptos principales, conceptos secundarios y los pueda relacionar ubicándolos en un mapa. Es decir, si yo me apoyo de las preguntas que ya realicé en el ejercicio 1, debería poder plasmar estos conceptos principales y secundarios en un organizador gráfico, llámese un mapa conceptual, donde los vaya jerarquizando, ¿ok? Este ejercicio suele ser muy útil porque nos permite avanzar hacia una siguiente estrategia, que es la elaboración de un índice, donde literalmente yo deberé identificar conceptos principales, colocarlos en un índice o tabla de contenido y en ese índice o tabla ir agregando los subtemas para nutrir mi índice. Si yo realizo estas 3 estrategias, aplico estas 3 técnicas, hago estas 3 actividades, yo debería terminar teniendo un índice que represente un esqueleto de lo que será mi marco referencial o mi marco teórico conceptual. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que concluimos? Yo ya realicé mis ejercicios, pero lo importante es leer. Es por eso que estamos hablando de una revisión de literatura. Y al escribir debemos de tener en cuenta que no estamos escribiendo un glosario de términos o glosario de conceptos, sino un marco referencial, ¿ok? Esto es importante porque en algunas ocasiones podemos caer en el error de querer empezar a escribir esta sección de la tesis, ¿ok? Y empezar a dar solo definiciones de los conceptos que yo fui sacando en mis actividades de mapa conceptual o en el índice, ¿no? Y no se trata de eso. Algunas recomendaciones para la elaboración del marco son las siguientes. En primer lugar, debemos procurar ir de lo general a lo específico, es decir, empezar con grandes temas e ir abordando subtemas poco a poco. Presentar la definición del concepto o del constructo, ¿ok? Explicar el concepto o teoría con nuestras propias palabras, proporcionar otros puntos de vista de diversos autores, ¿ok?
citar 2 o 3 autores por concepto y sobre todo evitar las citas de citas. ¿Por qué se debe evitar esto, sobre todo en una tesis de investigación en nuestra escuela normal? Pues porque si yo estoy citando lo que ya citó alguien más, pues para eso mejor voy directamente y leo la fuente original que el autor que yo leí está citando. Se convierte como una especie de cadena que es completamente innecesaria, ¿ok? Entonces, bueno, espero que estas recomendaciones nos ayuden a dar este primer paso para construir su marco referencial, la parte del marco teórico conceptual para la tesis de investigación. No dudo que algunas de estas estrategias sean también muy útiles para quienes van a elaborar un marco en la modalidad de informe de prácticas profesionales. Entonces, bueno, les deseo toda la suerte del mundo. La recomendación final sería realizar las 3 actividades en orden. Primero, elaborar tantas preguntas como sea posible. Después, acomodar los conceptos que emanen de esas preguntas en un mapa conceptual. Después, acomodarlos todos en un índice. Y bueno, finalmente empezar a nutrir ese índice con qué, pues con las recomendaciones que estamos brindando en esta última diapositiva, ¿no? Proporcionando definiciones de varios autores acerca de cada concepto y explicando ese concepto de teoría con nuestras propias palabras. Es decir, ya que yo coloqué definición 1, definición 2, definición 3, entonces yo doy mi propia definición de lo que he entendido que explican los autores previos. ¿De acuerdo? Mucha suerte, les deseamos mucho éxito.